La película comienza en Hawái. Un hombre camina inquieto, revisando a su alrededor como si lo siguieran desde hace rato. Se detiene frente a un buzón y deja un sobre con manos temblorosas, intentando no llamar la atención. En cuanto pisa la calle, una camioneta azul lo embiste y se esfuma sin detenerse, dejando claro que aquello fue un golpe pensado, no una casualidad. Luego aparece James Hay, oficial de la Marina, entrenando a sus cadetes para que aguanten la respiración bajo el agua. Uno por uno suben antes de tiempo, agotados, y él se enfurece por la falta de resistencia. En pleno entrenamiento recibe una llamada urgente. Debe identificar a un fallecido. La policía lo presenta como un atropello con fuga, pero el rostro del cuerpo le cae como un ladrillo. James confirma que es Walter Hay, su padre. James vuelve a casa tratando de mantener la compostura. Cocina, ordena y habla como si las palabras le salieran en automático. Le comenta a su esposa Leila que Walter llevaba años metido en problemas, moviéndose entre gente peligrosa, y que al final terminó pagando ese estilo de vida. Leila le pregunta si avisó a Johnny, el hermano menor, pero James admite que casi no existe relación. Llevan años sin hablar y la herida familiar nunca cerró. En Oklahoma, Johnny Hale atraviesa su propio desastre. Es policía, pero arrastra fama de impulsivo. Su novia Valentina está empacando para irse. Está cansada de promesas y de sentir que él siempre llega tarde. La discusión se enciende porque Johnny ni siquiera recuerda un detalle importante del día, y ella lo toma como la prueba de que ya no le importa. En medio de esa tensión entra la llamada de Leila avisando que Walter murió y que el funeral será al día siguiente en Hawái. Johnny responde con frialdad. No ve a James desde hace una década y no pisa la isla desde hace 20 años, así que pretende mantenerse al margen. Esa misma noche el pasado lo alcanza. Dos hombres lo sorprenden en el baño y lo amenazan con una hoja corta, exigiendo un paquete que según ellos Walter le dejó. Johnny insiste en que no hablaba con su padre desde niño. Uno de los intrusos muestra un tatuaje de dragón, señal de yakuza, y la intimidación sube de nivel. Johnny, agotado y con el humor por el suelo, se defiende con todo lo que tiene a mano. Logra neutralizar a los primeros, y cuando aparece un tercero armado, también consigue dejarlo fuera de combate. La rabia se dispara cuando los intrusos tiran un pequeño altar dedicado a la madre de Johnny. Ese gesto le quita el último freno. Cuando todo termina, el apartamento queda hecho un desastre y Johnny entiende que la muerte de Walter viene con cola. Al día siguiente, en Hawái, el funeral revela lo complicado del asunto. Además de la familia, aparecen figuras del sindicato de Mr. K y gente ligada a la yakuza, señal de que Walter, como detective privado, manejaba secretos peligrosos. Nanny, prima de James y asistente del gobernador Peter Mahoe, pregunta por Johnny. James cree que no vendrá, pero Johnny llega a última hora. El reencuentro es frío y punzante. La ceremonia avanza a duras penas, y el gobernador Peter también dice unas palabras, recordando que Walter era un hombre difícil de encasillar, capaz de ayudar y de meterse en sombras al mismo tiempo. Tras el entierro, la familia se reúne en casa de James, la antigua casa de su madre. Allí estalla el origen del rencor. Johnny siente que James lo trató como intruso desde niño. James responde que su vida se rompió cuando Walter abandonó a su madre por la madre de Johnny. Nadie cede. Johnny aclara que no vino a reconciliarse, sino a descubrir quién embistió a Walter. James se enfurece, convencido de que Johnny solo trae caos. Nanny intenta suavizar el ambiente, recordando que Johnny tuvo una vida complicada, pero el choque entre hermanos no se apaga. Esa noche Johnny se va a un bar para despejar la cabeza. Allí un hombre le advierte que Mr. K quiere verlo y que su regreso no cayó bien. Johnny se niega, pero lo drogan y despierta frente a Mr. K, jefe del sindicato. Mr. K le recuerda conflictos pasados, le deja claro que la isla ya no es su lugar, y lo marca con su símbolo para que todos lo reconozcan. Luego le da 7 días para irse. Johnny despierta en una playa, marcado y con la sensación de que lo están empujando fuera del tablero. James intenta investigar por la vía legal. Habla con el detective Rennert y pide el informe. Rennert explica que el barrio no coopera y que la cámara cercana al atropello no funcionaba. También le advierte que investigar a Walter puede equivaler a buscar pelea con gente poderosa. James no se achica, y al recoger las pertenencias de su padre en la comisaría, encuentra un papel con 16 palabras escritas, como si fueran parte de una clave cuidadosamente preparada. Johnny, por su parte, entra a la oficina de Walter buscando pistas. El lugar tiene el olor de alguien que vivía a base de secretos. En medio de la búsqueda sorprende a un joven husmeando, lo alcanza y descubre que se llama Pika, y que trabajaba para Walter haciendo tareas digitales, hackeo, escuchas e interceptación de correos. Pika explica que lo último que Walter le pidió fue conseguir empleo en una empresa de catering. Sin explicar por qué, Johnny lo obliga a quedarse cerca y le deja claro que, desde ahora, él manda. James descubre que un bar cercano tenía una cámara apuntando a la calle del atropello. Va a pedir la grabación y se la niegan. Insiste, intenta pagar, intenta presionar, y se arma un momento tenso que casi termina en pelea. Aún así, James logra conseguir un video útil. Allí se ve que la camioneta azul atacó a Walter a propósito y sin matrícula. Con esa prueba, James lleva la información a Johnny. Los dos aceptan avanzar juntos, aunque sigan chocando como si fueran enemigos. Johnny le exige a Pika una lista de eventos ligados a la empresa de catering. Fiestas privadas, actos oficiales, cualquier cosa donde pudiera colarse un trabajo disfrazado. En el camino, otro vehículo los embiste para sacarlos de la carretera. James reacciona con reflejos militares, se sube al techo, salta al carro agresor
y tras un forcejeo peligroso, neutraliza a los atacantes. Johnny queda furioso por el auto destrozado, pero entiende que el golpe iba a ser peor. Rennert concluye que eran yakuza, y suelta un dato incómodo. Johnny está suspendido como policía, así que cualquier movimiento puede volverse un problema legal, además del peligro real. Nani investiga los planos que Johnny encuentra escondidos en una tabla de surf de Walter. Los documentos están ligados a una propiedad al este de la isla, solicitada por la empresa Robichaux. Marcus Robichaux es un promotor inmobiliario poderoso. Además, los planos tienen una marca relacionada con un casino, algo raro porque el juego es ilegal en Hawái, lo que sugiere que alguien quiere cambiar reglas o torcerlas. Los hermanos visitan la propiedad y encuentran una comunidad hawaiana viviendo allí para defender la tierra. Hablan de pertenencia colectiva y de protección del lugar. Saben que intentarán quitársela y por eso hacen guardia, preparados para resistir cuando llegue el desalojo. Pika llama con otra pista. La policía halló una camioneta azul hundida en la playa. El conductor era un contable menor ligado a la oficina del gobernador, y alguien arrojó vehículo y conductor al agua para borrar rastros. Johnny revisa propietarios de camionetas azules y detecta un nombre japonés, Iyashi Imports, el único que salta por su rareza en la lista. Ordena investigar. La pista los lleva a una fiesta en casa de Robichaux. Pika se infiltra como mesero y los hermanos también, mezclándose con bandejas y sonrisas. Johnny conoce a Mónica Robichaux, esposa de Marcus, y descubre que ella había contratado a Walter para investigar a su marido. Mónica admite que está pensando en divorciarse, pero teme que sin pruebas Marcus no la deje ir tranquila. Pide ver a Johnny al día siguiente, lejos de miradas. Mientras tanto, James se cruza con un japonés de Iyashi Imports y lo presiona por la camioneta azul. El hombre evita el tema y se aparta. Los guardias llevan a James y Johnny ante Marcus. Marcus asegura que pagó a Walter y finge que todo era un trabajo doméstico. En la reunión, los hermanos ven señales claras de intimidación, objetos militares sobre la mesa y un mensaje macabro usado para controlar a quien se atreva a hablar. La tensión sube y terminan expulsados, pero ya confirmaron que Robichaux no es solo un empresario simpático. Al día siguiente, Johnny llega al punto de encuentro y se topa con una escena devastadora. Mónica cayó desde un edificio y quedó sin vida. Johnny se lanza a la casa de Marcus, pelea con guardias y lo acusa de estar detrás de esa muerte y de la de Walter. Marcus llama a la policía, y Johnny termina arrestado, mientras James intenta contener el desastre. El gobernador Peter interviene y logra que Marcus retire la denuncia. Luego habla con Johnny, con tono paternal, afirmando que Walter tenía un lado oscuro que terminó destruyéndolo, y que esa misma sombra vive en ambos hermanos. También insiste en que, a diferencia de Walter, ellos aún pueden sostenerse porque no están solos, aunque esa frase suena demasiado conveniente. Afuera, James enfrenta a Johnny por actuar sin medir consecuencias. La discusión termina en golpes y resentimientos viejos. Johnny reclama que James lo dejó solo cuando asesinaron a su madre. James responde que lo envió lejos para protegerlo del sindicato, porque si Johnny caía preso, lo habrían eliminado. El choque los deja agotados, con culpa y una tregua frágil. James por primera vez acepta que tomó decisiones como hermano mayor y que no todas fueron correctas. Entonces Valentina llama desde Oklahoma. Halló un paquete enviado desde Hawái, un USB y una llave. Johnny le pide volar a la isla. Ella duda, pero termina aceptando, consciente de que alguien ya está buscando ese paquete. Valentina llega. La llave abre un monedero electrónico, pero solo con una frase de 12 palabras. Del papel de Walter, 12 palabras encajan como la clave. Justo cuando van a usarla, un helicóptero abre fuego sobre ellos. Escapan en carro con Valentina al volante, perseguidos también por motoristas armados. Valentina maniobra con sangre fría, incluso retrocediendo para romper la formación de los perseguidores. Dos motoristas chocan por la maniobra, y uno queda demasiado cerca del vehículo. Johnny y James lo apartan para no perder el control. En el momento decisivo, James apunta con calma y dispara con precisión. El helicóptero pierde control y cae lejos. Sobreviven por muy poco. Pika abre el monedero, y Valentina revisa los datos. $12 millones pasaron por cuentas offshore y terminaron en una cuenta a nombre del gobernador Peter Mahoe. Tras ver la cifra, los hermanos conectan las piezas con los planos. Robichaux necesita esa franja de tierra para levantar un complejo enorme y dentro de ese plan, el casino es la pieza central. Para que el negocio exista, alguien debe mover leyes, permisos y voluntades. Por eso el dinero terminó donde terminó. Walter, siguiendo a Marcus, debió llegar a esa verdad, y el atropello fue la forma rápida de silenciarlo. Al mismo tiempo Nani, sin saber la magnitud de la traición, revisa los documentos desde su puesto con el gobernador. Le muestra a Peter los planes de construcción y escucha una promesa de que no permitirá que destruyan esa zona. Desde afuera, Peter aparenta indignación y calma, como si estuviera del lado correcto, aunque el rastro del dinero diga lo contrario. James vuelve a casa y encuentra a sus hijos escondidos. Leila desapareció. El teléfono de ella vibra dentro de la casa, como si lo hubieran dejado adrede. Poco después llega un video. Leila y Nani están bajo control de Marcus, que exige el USB a cambio de sus vidas. Los hermanos se equipan. Antes de entrar, James y Johnny se preparan como si fuera una operación militar. Revisan armas, rutas y señales. Pika se queda como apoyo, listo para cortar cámaras o cerrar accesos si hace falta. Ya dentro, James avanza con rapidez y precisión, y por un instante su rabia lo lleva a golpear de más a un yakuza caído. Johnny lo detiene a tiempo para que no pierda el control, marcando que lo urgente es rescatar y salir.
Luego se infiltran en la propiedad de Marcus, neutralizando guardias en silencio. Usan distracciones para que algunos se muevan hacia zonas donde puedan caer sin alertar al resto. Marcus nota que sus hombres dejan de responder por el comunicador y entra en paranoia. Marcus intenta llamar a sus guardias por el comunicador una y otra vez, pero recibe silencio. Esa falta de respuesta le confirma que ya está rodeado. Se apagan las luces, y uno de los guardias descubre la piscina llena de cuerpos antes de caer también. Marcus llama a Nakamura y a un grupo yakuza para detenerlos. James y Johnny se abren paso, liberan a Nani y a Leila, y el enfrentamiento final estalla. James logra imponerse sobre Nakamura tras un forcejeo duro. Marcus intenta someter a Johnny arrastrándolo hacia el agua, buscando rematarlo allí mismo, pero James se lanza y rescata a su hermano antes de que se ahogue. La historia cierra con los dos hermanos de pie, reunidos después de años, con su familia rescatada por el momento y con la verdad expuesta. El hombre que debía proteger la isla era quien la estaba vendiendo, y Walter pagó con su vida por acercarse demasiado a esa corrupción. Fin de la película.